dejando de lado el elemento territorial, ¿sí? Como parte del Estado, ¿sí? El Estado tiene elementos y uno de ellos es el territorio. Vamos a continuar con la población, ¿sí? Y es ahí donde está el papel más importante del Estado y cómo el Estado debe desenvolverse. Y perdón Población, la molestia. ¿sí? La diferencia entre falta y delito, ¿cuál sería? El proceso que... Ahorita no estamos en un curso de derecho penal, ¿sí? Pero la diferencia entre un delito y una falta es el proceso que se sigue. El proceso de faltas está regulado en el Código Penal, ¿sí? Recordemos que todos los delitos, ¿sí? Que todas las faltas que están reguladas en el Código Penal, ¿sí? No son constitutivos de cárcel, ¿sí? Y gozan de una medida sustitutiva. La diferencia está en el tipo de proceso penal que se va a llevar a cabo, ¿sí? Por un delito, aquí nos vamos a salir totalmente de la clase, ¿verdad? Por eso no quería abordar en eso, pero vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Ustedes para el 24 de diciembre, por ejemplo, el 31 de diciembre, se pasaron de copas, se pasaron de cervezas, sus compañeros les dijeron, mira, no salgas a la calle, te van a capturar, estás bolo, te vas a ir a la cárcel. Una persona que maneja en estado de ebriedad comete un delito o una falta. Un delito. Es una falta. Comete una falta. Comete una falta. Ahora, la persona que dijo delito no está tan alejado de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el delito y la falta? Que así lo establece el Código Penal, ¿sí? Entonces la respuesta sería, ¿cuál es la diferencia entre un delito y una falta? Que así lo estipula el Código Procesal Penal y el Código Penal, ¿sí? Existe un juicio específico de faltas, ¿sí? Y el Código Penal establece un delito, una falta y un juicio específico de faltas porque protege al ciudadano, ¿no? Sabe que una persona que ha incurrido en una acción que es constitutiva de falta, ¿sí? No debe ir a la cárcel por esa acción que cometió, ¿sí? Y debe de gozar de todas las medidas sustitutivas que se pueden encontrar, como arresto domiciliario, por ejemplo. Una persona que se dirige en estado de ebriedad, choca, causa un gran accidente, solo, no hubieron terceros, no hubieron heridos, no hubo una damnificado o que pueda reclamar daños y perjuicios. Esta persona puede ser beneficiado el día de su audiencia, ¿sí? Porque es detenido por una falta, ¿sí? Es sometido a una audiencia ante un juez, el juez va a otorgar una medida sustitutiva, va a fijar una caución económica llamada fianza, ¿sí? De 3,000, 5,000 quetzales, y le va a decir, va a quedar ligado, ¿sí? Va a quedar usted ligado a proceso por responsabilidad de conductores, ¿sí? Pero se le va a otorgar una medida sustitutiva que puede consistir en arresto domiciliario y para el efecto vamos a girar una causa económica. La diferencia, según esa pregunta, yo te recomendaría que la hagas en el curso de Derecho Penal, pero la diferencia entre un delito y una falta es cómo lo establece el Código Penal. El Código Penal establece qué hechos son constitutivos de falta y qué hechos son constitutivos de delito. Bien, voy a continuar. Gracias. Población, ¿sí? Término que hace referencia al grupo humano que habita un territorio, ¿sí? Facilita, ¿va, compañeros? Población, término que hace referencia al grupo humano que habita el territorio, ¿sí? Personas que viven en un espacio, ¿sí? Ahora, como es muy fácil para nosotros por comprender qué es población, ¿sí? Y que hace referencia a un grupo humano que habita un territorio, también nos gustaría que ustedes se puedan llevar el día de hoy qué diferencia hay con pueblo, ¿sí? Cuando hablamos de población, sabemos que es personas que viven en un espacio, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es territorio? Espacio sobre el cual se levanta una comunidad, ¿sí? ¿Qué es pueblo? Existe una breve diferencia entre población y pueblo, ¿sí? Porque cuando hablamos de pueblo, ya nos estamos refiriendo, ¿sí? A que por lo regular varios factores culturales comunes se repiten, ¿sí? Y como varios factores culturales comunes se repiten, le permiten que se conforme una nación, ¿sí? Nosotros somos pueblo cuando varios factores culturales se repiten y nos hacen diferente a los demás, ¿sí? Somos población cuando estamos viviendo en un espacio geográfico, ¿sí? Pero es población, ¿sí? Somos pueblo cuando existen varios factores culturales que nos permiten diferenciarnos de otras naciones, ¿sí? Pero cumplimos con el segundo requisito o con el segundo elemento del Estado, la población. Existe un territorio donde pueda estar la población, existe una población, ¿sí? Eso nos lleva al gobierno, ¿sí? Debe existir un territorio, debe existir una población, ¿sí?
Debe existir un territorio donde el gobierno ejerzca el poder público. Debe existir un territorio donde las personas puedan ser sujetas del poder coercitivo del Estado, ¿sí? Debe existir una población, ¿sí? Una población que decida mutuamente o voluntariamente poder organizarse dentro de sí para ser gobernado, ¿sí? Pero hay algunas personas que tienen que hacer gobierno, ¿sí? Entonces, se crea el gobierno cuando varias personas tienen fines comunes de asociación, ¿sí? Se crea un gobierno cuando varias personas tienen los fines comunes del Estado, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, ustedes que ya son estudiantes de tercer semestre, uno de los fines principales del Estado? Facilita. El bien común. El bien común. El Estado de Guatemala se organiza para garantizarle a todos los habitantes el bien común, ¿sí? El bien común es uno de los pilares fundamentales por los cuales se crea el gobierno, ¿sí? Que en el camino se les olvide a los gobernantes que fueron electos para eso, es otra cosa, ¿sí? Y es culpa nuestra permitirlo, ¿verdad? Porque cada vez que sucede algo malo en Guatemala, nosotros lo estamos permitiendo, ¿sí? Cada vez que no levantamos una protesta, nosotros lo estamos permitiendo. Pero regresando, gobierno. Se crea el gobierno cuando varias personas tienen fines comunes, es decir, el fin primordial, el bien común, ¿sí? Es una característica que se repite en muchas personas, entonces deciden hacer gobierno, ¿sí? Se asocian, ¿sí? ¿Sí? Ahora, yo quisiera preguntar, ¿ustedes consideran que el actual gobierno, el gobierno de Guatemala, cumple con la función de brindarle a todos los ciudadanos el bien común? ¿Sí? Los guatemaltecos nos asociamos, ¿sí? Tenemos un fin común, ¿sí? Que es el bienestar de todos los guatemaltecos, ¿sí? Y para eso creamos un ordenamiento jurídico, ¿sí? La ejecución de ciertas medidas para que estas personas vivan en una coinonía, ¿sí? Y no se dediquen a limitar los derechos constitucionales de otras personas. ¿Ustedes creen que el Estado de Guatemala garantiza ese fin? ¿Cómo podemos denominar al Estado de Guatemala? ¿El Estado de Guatemala garantiza ese fin? Pareciera que sí, Lick, con las actuales medidas, pero es superficialmente, porque ya al analizar la situación, ya al profundizar en cada condición y restricción que pone el gobierno, pues ya se dan otras situaciones ya que tienen otros fines. Considero yo que preliminarmente pareciera ser que sí. Sí. Ok, ¿alguien más? Ahora, una pregunta dentro de la respuesta. ¿Cómo sabríamos nosotros si el gobierno cumple a ciencia cierta con el bien común? Si a nosotros nos presentan una careta de que al parecer lo están cumpliendo y nosotros por medio de esa careta decimos sí, pero ¿cómo estar seguros a ciencia cierta si el gobierno cumple con los fines, que es el bien común? Muy bien. Es muy fácil, ¿sí? La organización colectiva, ¿sí? Fines comunes en organización colectiva. ¿Ustedes han escuchado hablar de la sociedad civil alguna vez? Sí. Ok. La sociedad civil es una parte muy importante del Estado. La sociedad civil es una parte del Estado que no debería dedicarse al lucro, que se dedique a estudiar, ¿sí? A poder fiscalizar el ejercicio del poder público o el ejercicio del gobierno. Me gustaría pasar una pregunta. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, la Fundación Helen Mac? Por así decirlo. Ellos, a falta de liderazgo, con otras instituciones, otras fundaciones, se han autodenominado la sociedad civil, ¿sí? Se denominan la sociedad civil. Nosotros somos la sociedad civil. Nosotros vamos a fiscalizar al gobierno. Nosotros los vamos a acusar. Nosotros vamos a actuar. Nosotros los vamos a exigir, ¿sí? Pero ellos se han denominado sociedad civil a falta de liderazgo y a falta de conocimiento, ¿sí? De las personas que habitan un territorio, que son población, ¿sí? De reclamar de sus gobernados que ejecutan o que cumplan las promesas hechas en campaña, ¿sí? Ahora, ustedes son parte de la Universidad San Carlos de Guatemala, son parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ustedes tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. Forman parte de un pequeño porcentaje que no tiene acceso a la educación superior. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales deberían, ¿sí? Ser parte de esa sociedad civil, ser parte de esa estructura del Estado que permite la fiscalización y que se garantice la buena ejecución del presupuesto, ¿sí?
Si ustedes ven noticias, la regla número 1 de ahora en adelante va a ser que dentro de sus redes sociales sigan Emisoras Unidas, sigan Otevisión, Canal Antiguo, cualquier medio digital que ustedes quieran. Ver las noticias todos los días, ¿sí? Porque todos los días de clases vamos a raíz de una noticia, hacer una canalización para la clase. Para que nosotros podamos tener una idea si realmente el gobierno que nosotros elegimos y que es uno de los elementos del Estado está bien ejecutando bien sus políticas de gobierno. ¿Ustedes consideran que el gobierno actual está ejecutando bien todas las políticas, todo el presupuesto? ¿Está garantizando el bien común de todos los habitantes? No. No. De alguna manera. No, licenciado. No, licenciado, para poder decir que el gobierno está cumpliendo con todas sus funciones y el bien común, deberían de garantizar la salud, la educación y el trabajo, cosa que la seguridad también del Estado, cosa que en este gobierno está fatal. Podemos decir que es un Estado fallido, por decirlo así. Claro, excelente. Ya vamos a hablar sobre los tipos de Estados, y el Estado fallido es uno de ellos, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos una conceptualización más profunda de los elementos del Estado, ya pasamos por población, territorio, estamos hablando de gobierno, quedamos en que obviamente todas las personas que habitamos un territorio, ¿sí?, que somos población, que somos pueblo, ¿sí?, tenemos fines comunes, nos asociamos y elegimos democráticamente a personas para que nos gobiernen. A eso le llamamos gobierno. Este gobierno ostenta el poder público que va a ser impositivo sobre mi persona, sobre mi actuar diario, ¿sí? Yo mismo elijo a mis gobernantes para que sean impositivos sobre mí, ¿sí? Entonces, yo tengo la obligación también de exigirles que puedan rendir cuentas, ¿sí? Por ejemplo, el presidente Alejandro Yamatei presenta todos los años un informe al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene arriba, en un balcón, algo que se llama el Salón del Pueblo o el Balcón del Pueblo, ¿sí? Cuando se creó el Congreso de la República, se creía que los representantes del pueblo iban a estar abajo, ¿sí? La junta directiva del Congreso iba a estar un poco arriba, y arriba, en el Balcón del Pueblo, iban a estar todos los conciudadanos, ¿sí?, fiscalizando, viendo qué es lo que aprobaban, ¿sí?, exigiendo que se hiciera con transparencia, exigiendo que la salud, educación y seguridad llegara a todos los guatemaltecos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ni siquiera se puede ingresar hoy en día a ese salón, ni siquiera se puede entrar a reclamar que todas las sesiones de pleno sean públicas, que las decisiones que tomen sean públicas. ¿Por qué? Porque la denominada sociedad civil ha tomado un lugar que a nosotros como guatemaltecos nos corresponde, ¿sí? Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala han jugado un papel histórico. Han muerto muchos estudiantes por tener ese derecho de poder fiscalizar y poder acusar a un gobierno. Es un liderazgo que se ha perdido. Muchos juristas dicen se perdió la causa, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La causa cambia. Las causas que hacen que un estudiante sea de una filosofía de protesta y de reclamo no deben cambiar con el tiempo. La corrupción siempre ha existido. Forma parte de los gobiernos la corrupción. ¿Alguna intervención? ¿Alguien quiere hablar por ahí? Yo, Lick, pues ahí estábamos hablando sobre el gobierno y lo que es la ejecución del poder del gobierno, ¿verdad? Y que debería ser a favor del bien común, ¿verdad? Sí. Pero también yo considero, y pues en mi percepción, ¿verdad?, he visto que el gobierno pues trata de hacer lo posible, pero si también la otra parte no pone de su lado y está un poco negativo, no se puede, ¿verdad? En cuanto a los representantes de la sociedad civil, por lo menos en lo particular a mi persona, no me representan, ¿verdad? Porque en realidad ese ya parece un poder paralelo hoy en día, en el cual pues quieren ejercer autoridad que no le corresponde, pues, ¿no? Si quisiera ejercer autoridad, pues que vaya a elecciones generales y que gane, y que entonces ahí tome las decisiones que debe tomar. No hacer esto que está pasando hoy en día en cuanto a las elecciones de magistrados y etcétera, ¿verdad? Porque simplemente interrumpe los procesos que han habido y que nunca habían habido problemas, y que hoy en día nos ponen en el ojo del huracán en la forma internacional,
y sobre todo una cierta incertidumbre y malestar en la población. Es cierto, hay que pronunciarse ante pues, las falencias del gobierno, pero no de la forma, considero yo, que se está haciendo, porque no se está tomando en cuenta a la mayoría de la población, sino que por intereses particulares haciéndose representar como parte de la sociedad civil. Solamente. Muchas gracias. Bien, una vez que hemos abordado el tema del gobierno, me gustaría que abordemos el tema de la soberanía. Y al finalizar vamos a hacer un ejercicio de ver si se cumplen, de hecho, los elementos del Estado. Y ya voy a dar participación ahí para que todos puedan, todos los que estén levantando la mano puedan hablar. Soberanía. A la voluntad de un pueblo en autogobierno. ¿Sí? Cuando hablo de autogobierno, hablo de que yo, Jonathan Mayorga, elijo a mi presidente y a mis representantes en el Congreso. ¿Sí? Pero ese poder que yo tengo debe tener ciertos límites. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de poner límites morales y jurídicos a la voluntad de un pueblo en autogobierno. No solo al pueblo de Guatemala. Levantaste. La soberanía también significa poner límites morales, jurídicos a otras naciones, ¿sí? Sobre el Estado de Guatemala. ¿Sí? Es la independencia del poder del Estado. Disculpe, una pequeña intervención de lo que usted está diciendo. Ahora. Porque si no, ¿qué opina usted sobre ese listado que salió recientemente sobre personas que pretende Estados Unidos capturar que son corruptas en Guatemala? ¿No cree usted que Guatemala debería de ejecutar esas órdenes de captura y restricciones y no un país extranjero? ¿Entrará ahí la soberanía, no? Ahorita vamos a desarrollarlo, la soberanía. Por supuesto que sí entra. El compañero está hablando sobre las órdenes de captura internacional que existe sobre muchas personas que son ligadas al gobierno de Guatemala y que forman parte de las noticias que han estado esta semana. Por eso, compañeros, los demás, sí me gustaría que puedan ver las noticias porque son sujetas de objeto de clase todos los días. Y son eventos coyunturales, ¿verdad? Por eso los saqué. Eventos coyunturales. Entonces, exactamente, ¿verdad? Forma parte de la soberanía. Mi pregunta iba a ser la siguiente, para ya entrar a hablar sobre este tema que se está abordando. Si la soberanía es poner límites morales y jurídicos a la voluntad de un pueblo, ¿sí? al pueblo de Guatemala o de otras naciones que son vecinas, por así decirlo, si nosotros tenemos soberanía y tenemos límites jurídicos de esa soberanía, ¿sí? ¿Ustedes consideran que estos elementos que yo he desarrollado, todos se cumplen? Para empezar, antes de que tomen la palabra, cuando hablamos de territorio, podemos decir que ese elemento del Estado se cumple, ¿sí? Porque estamos sobre un espacio físico en donde el Estado ejecuta su poder coercitivo. Bueno, ni tanto a ustedes porque perdimos una parte, perdimos Belice, pero podemos decir que estamos en un territorio, entonces ese elemento del Estado se cumple. Población, existe una población, nosotros somos el pueblo de Guatemala, ¿sí? Tenemos varios factores culturales que nos hacen únicos, existe el segundo elemento. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de personas que se asocian y que tienen fines comunes y que nosotros elegimos para que nos gobiernen, con el único objetivo del bien común. ¿Ese elemento del Estado se cumplirá o no se cumplirá? No. No se cumple. Ok, yo estoy de acuerdo, no se cumple. Ahora, ¿ustedes consideran que la soberanía en Guatemala se cumple? ¿Somos un país soberano que pone límites jurídicos a otras naciones y a nosotros mismos? Lick, buenas tardes. Fíjese que al respecto. ¿Sí? No, fíjese que hay una situación, tomando como contexto el comentario del compañero de la sociedad respecto a la sociedad civil, es muy importante, porque si no hay, voy a comenzar de ahí, comenzando con eso, porque es como que un ladrón entrar a mi casa, yo lo veo y se lo dejo a las autoridades, digamos, que venga la policía y yo no hago nada, pues, o sea, para eso está en este caso la sociedad civil, para eso está, pues, para fiscalizar el trabajo del gobierno. Es cierto, nosotros lo elegimos, pero también se les va de las manos a las actuales autoridades ciertas cosas. En cuanto a la soberanía, que también mencionaba otro compañero, pues lastimosamente en Guatemala el poder judicial está cooptado, no sé, nadie, o sea, todos se tapan con la misma chamarra, como decimos vulgarmente, entonces tiene que venir otro a hacerlo.
Y en cuanto se pasa eso, en cuanto sucede eso, pues la soberanía se va cediendo hacia otros, en este caso a Estados Unidos, pues porque si en Guatemala jamás se va a hacer eso, de que se va a capturar a ciertas personas. Si no, en Guatemala no lo hace, pues qué bueno que lo haga otro país, pues, y no es problema de soberanía, sino tal vez más de justicia. Lick, una acotación ahí. Las sociedades civiles considero yo que deben de ser, laborar de forma autofinanciada, no a través de ONGs o entidades extranjeras que depositen dinero en Guatemala para que eso trabaje, porque ahí ya violenta la soberanía de los derechos del pueblo, que el pueblo los debe de exigir y quienes lo representan deberían de hacerlo de forma ad honorem, no usando fondos internacionales. Entonces, a eso vamos, que yo considero de que es muy importante la representación de la sociedad civil, pero de una forma en que de verdad se identifiquen las partes de la sociedad civil, ¿verdad? Ok, ahora, en el elemento del gobierno, ¿sí? El gobierno que creamos, ¿sí? En el elemento de la soberanía que debe poner límites jurídicos, podemos concluir que Guatemala tiene sus deficiencias, no se cumplen, esos elementos no se cumplen. El último elemento es la autonomía. Y la autonomía es la capacidad del Estado para organizarse de manera propia, ¿sí? Crea sus propias leyes, crea sus propias políticas de gobierno, recauda sus propios arbitrios, que son los impuestos que nosotros pagamos, año con año elige sus propias autoridades. ¿Ustedes creen que este último elemento, el de la autonomía en un Estado, se cumple? No. De alguna forma se cumple, ¿verdad? Pero tenemos muchas falencias en este tema de la autonomía. Entonces, lo que yo quiero que quede bastante claro hoy es el hecho de que los elementos que abordamos en clase, ¿sí? Nos permiten concluir, ¿sí?, que si uno o más de sus elementos no se cumplen, no podemos hablar de Estado, ¿sí? Tendríamos que hablar de un Estado fallido, como lo dijo una compañera. Vivimos en un Estado fallido, ¿sí? Y es muy impresionante, es muy importante. Los países que son países avanzados, ¿sí?, que son potencias mundiales, cuidan mucho los principios básicos de un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado que tiene pilares y que tiene bases sólidas, ¿sí?, es un Estado que se va a desenvolver de una forma correcta. El Estado de Guatemala es un Estado, tiene una legislación guatemalteca muy buena. La Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución muy buena, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico penal es muy bueno, el ordenamiento jurídico civil es muy bueno. Los derechos humanos en Guatemala han ido mejorando a raíz de años de flagelo y de ataques, pero vemos con mucha preocupación y no quise desarrollar hoy definiciones muy grandes o amplias porque quería que al final hiciéramos una canalización y pudiéramos ver que los elementos mínimos y más sencillos del Estado no se cumplen. Entonces podemos decir que se vive un Estado fallido, ¿sí? Lick, una acotación también. Yo considero que hay tres características por las cuales el Estado es un Estado fallido. Una, porque no se cumple en el interior lo que manda la Constitución, sino que se cumple lo que dicen los jefes o líderes comunitarios. Allá no hay poder de ejecución de órdenes judiciales a través del Ministerio Público. No dejan actuar al poder del Estado para ejecutar y hacer las capturas necesarias de las personas que cometen delitos. Segundo, considero yo que también hay un Estado fallido debido a la corrupción, ¿verdad? Que han habido malos representantes de gobierno que se dedican solo a crear placitas fantasmas y a robar, ¿verdad? Y pues la próxima, que es la tercera característica que creo yo de un Estado fallido, ¿verdad?, es de que así es, licenciado. Muy bien, perfecto. Ahora, para hacer una conclusión, ¿sí?, y ir avanzando, porque yo sé que tiene su próxima clase. Hoy vimos los elementos del Estado, ¿sí? Vimos que algunos de los elementos del Estado no se cumplen, por lo cual podemos concluir que vivimos en un Estado fallido.
Y la canalización y la reflexión que tenemos que hacer obligada, ¿sí? Es que estamos haciendo con ese Estado de Guatemala. Contribuimos para que se siga corrompiendo, contribuimos para que siga como está de frágil, o lo vamos a rescatar. Sí, es lo que yo le decía, Lick, lo que es la cultura de denuncia. La gente tiene que denunciar y aprender a denunciar públicamente sin miedo todas las cosas irregulares que existen de parte de organismos del Estado, incluyendo a los mismos trabajadores del Estado. Al ver a sus jefes que están cometiendo un delito, una falta o lo que sea, deben de denunciarlo sin miedo. Claro, por supuesto. La conclusión a la que quiero llegar es que los principales culpables son ustedes. He sido yo y seguirán siendo todas las personas que tengan un interés en estudiar Derecho, en estudiar el Estado, ¿sí? En ser estadistas. Una persona que estudia Derecho y que se especializa por la rama de la teoría general del Estado es un estadista. Guatemala necesita un estadista, y los responsables de que el Estado de Guatemala hoy sea fallido y que no se cumplan con sus elementos, que por más mínimos y sencillos que parezcan, forman parte de una gran debilidad estatal. Si se cumplieran y si las cosas se hicieran como deben ser, no existiría en la cima la corrupción, ni a niveles medios ni bajos. Los responsables son ustedes. ¿Por qué? Por la indiferencia. Todas las personas, ¿sí?, que forman parte de una juventud, de una población, deben de participar. Más ustedes, que son las personas privilegiadas con acceso a educación superior, deben de participar para que cuando estén en esa posición, ¿sí?, en donde tengan que ejercer el poder público, las cosas se hagan bien. No van a cambiar, de otra forma no van a cambiar, ¿sí? Las reglas del juego han sido las mismas siempre, solo han cambiado los actores. Y tenemos ejemplos muy cercanos, como es el caso de El Salvador, de personas jóvenes que están ostentando poderes públicos altos y que están haciendo las cosas bien. Entonces, el día miércoles vamos a profundizar un poquito más, clase a clase, vamos a ir ampliando y desarrollando más la información. Hoy de momento quería que se quedaran con los elementos del Estado, que llegamos a la conclusión que no se cumplen y pues que vamos a trabajar para hacerlo. Eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lick, yo tengo una duda, pero es sobre el link. O sea, ¿este link que mandaron hoy es el que usaremos siempre en todas las clases o enviarán diferentes? No, yo voy a generar un link diferente para cada clase. Ok, Lick, muchas gracias. Lick, buenas noches. Otra consulta. ¿Sí? Una consulta, licenciada, buenas noches. ¿Qué libros vamos a estar utilizando o qué es lo que tenemos que comprar para recibir las clases con usted? De momento no tienen que comprar nada, ¿sí? Todo el material que yo envíe lo vamos a hacer digital. Yo voy a enviar al grupo de WhatsApp y a las redes que tenemos en Facebook el contenido. Si yo les voy a decir, miren, tengo preparada una lectura obligatoria, se las mando, la leen y el próximo día de clases vamos a hacer una canalización de esa lectura para el tema de la clase. ¿Vas a subir los documentos en Classroom, Lick? Sí, los vamos a subir en Classroom, los vamos a subir al grupo de Facebook, los vamos a mandar en WhatsApp. Creamos muchas herramientas para que nadie tenga la excusa de decir no puedo usarlo. Y pues libros, no voy a sugerir ningún libro, sugerirles un libro es obligarles a comprarlo. Y yo considero que ante la crisis que estamos pasando mundial, es suficiente con el hecho de que yo mande materiales propios elaborados por mí y que clase a clase vayamos en un resumen, ¿no? Entonces, no va a haber ningún libro. Y el examen va a venir de las lecturas obligatorias y de los laboratorios y de los resúmenes que yo les envíe. Muchas gracias, Lick. Gracias. ¿La zona cómo va a estar comprendida, licenciado? Ya me explicó. Usted no entró temprano. No, creo que entré tarde. Lo vamos a escribir en el grupo de WhatsApp porque eso lo hablamos al inicio de clase. Okay, pero lo vamos a mandar en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan. Perfecto. Consulta el grupo WhatsApp, ¿cuál es el grupo? No sé si ya mandó su número, no sé quién será el encargado. Fíjese que me gustaría que si alguien está recibiendo en un teléfono la clase, pueda copiar el link de WhatsApp y pegarlo ahorita sobre los comentarios de la clase para que todos puedan ingresar. Lick, nosotros tenemos un grupo que estamos usando como principal para enviar los mensajes importantes, digamos. No sé si la compañera está en ese grupo. Hagamos algo. Sí. Vamos a mandar el link en el grupo que tenemos de Facebook. Ya lo mandó Stephanie Morales al chat que tenemos ahorita aquí en Zoom.
Ya lo mandaron, lo vamos a mandar nuevamente en WhatsApp, lo voy a subir a mi red de Facebook para que solo le den clic y ya automáticamente ingresan al... O pueden escribirle a Cindy López al 3445-8705 para que las agregue al grupo. Este link es el que vamos a usar siempre entonces, Lick. No, yo voy a mandar un link diferente a cada clase. ¿Sí? Ah, correcto. El grupo de WhatsApp no lo creé yo, lo creó un auxiliar que está asignado a la cátedra. Y lo que sí vamos a pedir, por favor, es que sea informativo, ¿no? Vamos a tratar de cerrarlo para que solo sea informativo. Y todo lo que quieran consultar lo hacen conmigo o directamente con mi auxiliar. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Les deseo suerte, éxito en su siguiente clase y los veo el día miércoles. Buenas noches, Lick. Excelente. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias.